Queridos amigos, muy buenas noches. Jaime Smith les saluda. Por momentos místicos, como todos los domingos, 20 horas, con ustedes, dándoles la bienvenida a nombre de Evolución Radio Online y nuestro programa Momentos Místicos, que hoy llega hasta ustedes y hacia todo el mundo, a quien tenemos que agradecer a las radios colegas que nos retransmiten, tal como es la coalición de medios digitales de Comunicaciones, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, tierra de nuestro actual invitado, Grupo Constructor Social, Juntos, Organización Ciudadana, Publicarte al Día desde la ciudad de Londres, Joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen Cuenta, y Voces de Milano, en Italia. Muchísimas gracias a todos ellos y un agradecimiento especial a todos quienes hoy, a final de este feriado de finales de octubre e inicios de noviembre, están aquí presentes con nosotros, siguiéndonos en una edición de momentos místicos. Hoy contamos con la presencia de Javier Carlos Cordero desde Bolivia. Javier Carlos es una persona muy entendida en varios temas que nos especializamos nosotros por el despertar de la conciencia. Hoy vamos a hablar de mitología y vamos a dar la bienvenida a Javier Carlos. Mucho gusto, un honor tenerte acá. Javier Carlos, bienvenido a Momentos Místicos. Y bueno, para que nos cuentes para tu introducción de quién es Javier Carlos. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches a Jones. Buenas noches, momentos críticos, momentos místicos. Un saludo cordial hasta la ciudad de Ecuador y a través de sus medios que están también bajando esta programación. Un saludo a todo Ecuador y a toda Latinoamérica y a todo el mundo entero. Perfecto, muchísimas gracias. Javier, una de las cosas que quisiéramos todos conocer es un poco de tu perfil, de tus antecedentes, desde dónde estás comunicándote con nosotros, cómo llegas al conocimiento, a la inquietud de investigar el conocimiento sobre, en este caso, la tecnología, sabemos que también eres especializado en eventos paranormales, en ovnis y este tipo de cosas. Cuéntanos de ti. Bueno, claro que sí. Para quienes no me conocen, mi nombre es Javier Carlos Cordero Salas. Soy investigador de ufología paranormal, mitología, conspiraciones, parálisis del sueño. Acá en Bolivia voy investigando esta temática más de 35 años. He sido también seleccionado por la cadena Telemundo Internacional y Al Rojo Vivo para ser uno de los investigadores seleccionados para Bolivia para el mundo, donde junto a Bernabé López, a quien mando saludos, hemos hecho investigaciones a nivel nacional por todo el país, por toda Bolivia, no solo de la temática extraterrestre, sino también de lo que son el fenómeno paranormal, ¿no? O sea, casas embrujadas, fantasmas, psicofonías, polgesting, todo lo que implica lo paranormal, ¿no? He tenido la oportunidad de estar presentes el año pasado, gracias a la invitación que nos hizo Alfa Omega, donde estuvimos presentes en Lima y estuvimos también presentes en la ciudad de Huaraz, donde yo expuse en Lima el tema, por ejemplo, del caso de Mecoya, ¿no? Que se ha vuelto a reabrir este caso, gracias a la investigación que tuvimos con Bernabé López. Ya nosotros fuimos a hacer una investigación de un suceso que pasó en Tarija sobre el santo San Roque, un santo muy venerado, muy respetado, con mucha fe, tiene su festividad muy grande en Tarija. Sucede que este santito abrió los ojos y cerró en una de sus peregrinaciones que hicieron en Tarija. Esto obviamente llamó la atención para Telemundo, que nos constituimos con Bernabé, y estuvimos presentes en el lugar. Hicimos la investigación del santo de San Roque, conocimos la historia del santo, muy poderoso, muy milagroso,
ya allá le veneran mucho, le bailan los chunchus, porque este santito tiene su historia. Pero cuando estábamos nosotros en Tarija, recibimos una llamada del diputado Elías Bacaflor y también del ingeniero Daniel Centeno, que nos pidió que nos reuniéramos con él en la Plaza Central de Tarija. ¿Para qué? Para darnos a conocer el verdadero suceso de Mecoya. O sea, Mecoya es una población entre Argentina y Bolivia, donde supuestamente cayó esta nave cilíndrica, nave cigarro, nave pura, el 6 de mayo de 1976. Ya sucede que antes de este suceso, de cuando estuvimos nosotros en Tarija, se hablaba mucho del suceso del Zaire. Es otro cerro que está ubicado en la población de muy cerca a Bermejo, a Tarija, ya donde ahí existe este cerro, ya en Bermejo prácticamente, y bueno, nos decían que la nave había caído en este cerro, en el cerro del Zaire, que se tenía mucha investigación, que había venido la NASA a los Estados Unidos a llevarse en aviones Hércules a la aeronave y también a los tripulantes heridos y fallecidos. Obviamente, a través de los datos que recibimos de ambos personajes, pues nos dan las coordenadas, nos dan las fotografías, los mapas, nos dan todo, las coordenadas sobre todo, de que la nave no cayó en el Cerro del Zaire, sino cayó en Mecoya. Mecoya es un cerro que está entre la frontera argentina y Bolivia. Y a raíz de este caso, que estuvimos presentes, el caso de Mecoya se volvió a reabrir. Ya es uno de los casos que más historia y más investigación ha tenido años anteriores y que ahora, gracias a esta investigación y estos nuevos datos que se han dado a conocer, pues se han dado virales y se está nuevamente investigando Tarija. Como les digo, yo expuse este caso en Lima y en Huaraz obtuve, o sea, di el caso de las seres azules del lago Titicaca, el lago más alto, el más sagrado que tenemos en La Paz, en Bolivia. Y sucede que en el lago Titicaca, en el interior, hay una civilización de los seres azules. ¿Ya? Los seres azules es una raza de extraterrestres positivas que tienen más o menos el color o la piel azulada. Por eso se los denomina seres azules. Estos seres miden más de 4 metros, son muy altos, y quien primero habló de ellos fue un investigador prestigioso que tenemos nosotros, como es Antonio Portugal Albizuri, que en sus libros Las Chincanas del lago Titicaca habla mucho de estos seres. ¿Ya? Incluso él tiene la oportunidad de poder dialogar con estos seres, con los líderes de estos seres, de los seres azules, y le dicen a él, ¿no?, que la civilización no estaba preparada para un encuentro de estas características con ellos, ¿ya? Entonces, Antonio Portugal, pues, escribe estos datos, ya escribe este libro, Las Chincanas del lago Titicaca, y él, pues, muestra algunos túneles que hay en el fondo del lago Titicaca que unirían a Copacabana, se dice que a Machu Picchu, que incluso llegaría a la parte de Illimani, o sea, y esto lo pueden ustedes constatar utilizando el Google Maps. Ustedes van a ver que los satélites detectan estos túneles porque son bastante gigantes, altos. Ahora bien, Antonio Portugal ha tenido la oportunidad incluso de acceder a una de estas cuevas donde estarían en estado de hibernación estos seres, los seres azules. Él los vio en estado de hibernación, o sea, durmiendo, hibernando. Eran aproximadamente 4 seres en los que vio Antonio Portugal y otro que la acompañaba más, obviamente que se asustaron y salieron de este túnel. Ellos incluso hacen el relato de que el lugar estaba medio fétido, se sentía un olor nauseabundo y bueno, y el compromiso después de estos seres que se comunicaron que él es que le dijeran que no diera las coordenadas ni el lugar exacto donde estaban estos seres azules en estado de hibernación. Recordemos que el lago Titicaca pues ha sido visitado por varias misiones, ya desde el doctor francés Jacques Duroc, el doctor Pilag, ya por los años 76, y luego el proyecto ACACOR, ya un proyecto conjunto con Brasil, Alemania, Francia y Estados Unidos, donde los franceses trajeron esta tecnología de punta. Este tema y el de caso Mecoya, antes conocido como Zaire, yo les puse en Lima y les puse en Huaraz. Huaraz es una ciudad que está a 10 horas de Lima, donde está el nevado pues, del Huascarán, que el Huascarán, ustedes saben, es una
base intraterrestre donde viven los apus, los apuñanos, que son seres también positivas, que se dedican a la sanación allá en el Perú. El caso, por ejemplo, del lago Titicaca, pues es un caso bien interesante porque no solo hace referencia a los OSNIs, objetos sumergibles no identificados, sino también hace referencia a bases de sirenas y tritones. ¿Quiénes son las sirenas? Las sirenas son las peces en forma de mujer y los tritones son los peces en forma masculina. Por eso se habla mucho de las sirenas y de los tritones, que estudia propiamente la mitología, ¿no? Es lo que yo voy haciendo. Y también quiero mostrarles, aprovechando, no sé si me permites, por favor, yo he sacado publicaciones que hacen referencia justamente a los seres mitológicos, ¿ya? Por ejemplo, he hablado de los unicornios, ahí está, los unicornios, que son seres, también caballos que tienen un cuerno al medio, los unicornios. He hablado de los caballos salados, ya ahí está, los caballos salados. He hablado de los elfos, ya los elfos, no, ahí están los elfos, una publicación. He hablado de los vampiros, ya ahí están los vampiros, miren, los vampiros. He hablado de hadas, ahí están las hadas, ¿no? Las hadas. También he hablado de duendes, ya duendes, ya aquí tiene el caso de duendes, ya, y también acá tengo 3 publicaciones de duendes. Estas publicaciones están netamente relacionadas a la mitología, a los seres. Bolivia es un país que se caracteriza por ser no solo una zona caliente en cuestión a los avistamientos de ovnis y osnis, sino también a seres mitológicos. No se habla mucho de duendes, se habla mucho de sirenas, se habla de elfos, se habla de gigantes, ya en la parte del Yimani, por ejemplo, en el lado por el Yampu, Sorata. Se habla también de la serpiente de 3 cabezas que hay en el lago Titicaca. Se habla mucho también de los centauros, que también han sido vistos. O sea, de las hadas hay muchas historias de hadas también, ¿no? Sobre todo de los duendes es la más común, porque Bolivia se caracteriza porque en cada ciudad, nosotros llamamos ciudad a cada estado, ya que son 9, tienen pues bastantes historias de duendes, ya zonas enteras que tienen historias de avistamientos de duendes, no solo de duendes positivos, sino duendes negativos, ya, porque ustedes saben que hay una clasificación de duendes, ¿no? O sea, duendes de la tierra, duendes del aire, duendes del agua, ¿no? A los duendes son seres que les gusta mucho la naturaleza, ya, les gustan los lugares donde hay ríos, cañadas, ¿no? Les gusta, por ejemplo, las casas donde tienen chimeneas, les gusta mucho las casas donde antiguamente había los tapados, porque estamos hablando de que nosotros tuvimos la época colonial, ¿no? Con los españoles, y antes se tenía la tradición de que los tesoros, pues cuando no había bancos, las personas los ocultaban en sus patios, ahí enterraban sus tesoros, que posteriormente se llamaron tapados. Como la ciudad fue creciendo, evolucionando, muchos de estos tapados fueron escondidos, ocultados por la tierra, y se empezaron a encontrar tapados. Pero ¿cuál es la diferencia? De que quienes encontraban estos tapados, pues quedaban con locura, quedaban con maldición, les empezaba a venir desgracias, o sea, mucha historia, mucha historia. Y eso es lo que hemos ido haciendo nosotros como investigadores de temática paranormal, mitología, ufología y también lo que es parálisis del sueño, que también lo estudia la mitología y lo estudia lo paranormal. Los demonios del dormitorio, ¿no? Los sucubus y... Habíamos definido para hoy precisamente justo lo que acabas de topar, que es la mitología, yendo como por una división un poco más natural y poder enfocarnos de a poco en el tema. ¿De dónde salen? ¿Cuál es el origen de la mitología? ¿Y cuál podría ser la diferencia entre la mitología boliviana, mexicana y del otro lado del charco, digámoslo así, en la parte europea y en el viejo mundo, en la parte oriental o del Medio Oriente, en Egipto? Es decir, se considera a nivel mitología que hay una sola variedad de seres mitológicos que están repartidos por igual en todo el mundo.
Claro, bueno, tenemos que la mitología, ¿cuál es su origen? La antigua Grecia, la antigua Roma, ya los antiguos romanos hablan mucho de la mitología de estos seres mitológicos, pues que han ido evolucionando a lo largo de la historia y cada país, cada ciudad tiene un concepto diferente de sus seres mitológicos, ¿ya? Las historias que hay con respecto a la mitología son diferentes, por ejemplo, a las que hay, por ejemplo, en Ecuador, las que hay en Colombia, en Venezuela, ¿no? O sea, cada país tiene su propia historia, ¿ya? Esto va, nosotros en Bolivia, pues esto nos ha ido transmitiendo desde abuelos, desde nuestros abuelos que nos han ido contando que ellos pues han visto duendes, que han visto sirenas, que han visto tritones. ¿Y cuál es los consejos que nos dicen ellos? O sea, por su conocimiento y su sabiduría. Por ejemplo, en el caso del lago Titicaca, ¿ya? Siempre dicen, no te acerques en la noche a las orillas del lago Titicaca, porque pues van a salir las sirenas y con su canto te van a hipnotizar y te van a llevar a las profundidades. Esa es una leyenda, ¿no? Que se habla mucho alrededor del lago Titicaca. O sea, y en otros lugares, por ejemplo, nos dicen, no robes los tapados de los duendes, ni sus vasijitas de los duendes, porque ellos se van a enojar y te pueden castigar. ¿Ya? Aquí hay diferentes zonas en Bolivia, sobre todo en La Paz, que tienen muchas historias de duendes. ¿Ya? No todos los duendes son los mismos. Hay duendes buenos y hay duendes malos. Hay duendes que tienen más energía que otros duendes. Nosotros, con el equipo de Telemundo, hemos hecho la investigación de 3 casos fuertes de duendes, ¿ya? Uno en la ciudad de La Paz, uno en la ciudad de Potosí y uno en la ciudad de Suisenavaque, en el Beni, ya que tenemos constatado las investigaciones, lo fuerte que era su energía, ¿ya? Porque incluso uno de ellos llegó a bloquear el dron que utilizaba un periodista en el Beni, o sea, lo bloqueó totalmente, no permitió que el dron despegara. Es más, este duende ya anuló las grabaciones que hicimos con Telemundo, las primeras. O sea, se tuvo que hacer nuevas grabaciones, porque el duende no le gustaba salir en la tele, no le gustaba que su historia salga a nivel nacional, peor o internacional. Entonces ahí vemos la energía que tienen estos seres, pues seres mitológicos, ¿no? Recientemente hicimos, por ejemplo, una visita en un tour acá en la ciudad de La Paz, al lugar denominado en Purapura la Casa de los Duendes. Y nosotros pudimos constatar, no solo con otro colega, la existencia de estos duendes, ¿no? Cómo se manifiestan, cómo se comunican. ¿Ya? Entonces, este es un tema bastante interesante. Yo, en mi experiencia personal, ya desde mis 7 años, porque yo vivía en la zona norte, en la ciudad de La Paz, que era una zona de por sí característica, una zona pesada, porque estaba cerca del Parque Giochino, estaba la calle Caen, una calle de muchas historias, desde los protomártires de la Revolución hasta nuestra historia actual. Ese lugar tiene una cruz verde, por ejemplo, que ahuyenta a los malos espíritus, que ahuyenta incluso a los duendes, ¿no? Entonces, en el El lugar color donde yo verde vivía, es llamativo de los duendes, ¿cierto? Al perdón. menos en Holanda, el color verde es el llamativo de los duendes. O sea, Bueno, miren, ellos tienen diferentes formas de manifestarse. Ya, por lo general los ven como especie de humo, ya, o sombras, y alguna vez también se materializan como pequeños niños, ya. No son niños, son niños pequeños, y ahí viene la leyenda incluso de sus rostros arrugados, de que son viejitos, todo eso. Pero en lo personal, yo no he tenido historias así reales de que alguien haya atrapado o lo haya visto a un duende en su rostro, porque son muy esquivos, son muy, o sea, no les gusta que las personas los filmen, los fotografíen, no, o sea, son muy celosos, territoriales, ¿ya? Ha habido casos, sí, de que tenemos una historia muy conocida y ustedes quizás la deben conocer en Ecuador, no sé si hasta Ecuador llega la papaya salvieti, ¿ya? La papaya salvieti es un refresco, sabor a papaya, que el dueño Dante Salvietti ya encontró, o sea, lo enjauló a un duende. Y este a cambio de su liberación, ya le dijo que iba a hacer un trato de él para que su refresco tuviera pues fronteras internacionales, que su refresco Salvietti se llegara a todo el mundo, ya, y a cambio
Dante Salvietti tenía que poner en la tapa del refresco a un duende gigante, que era el duende de Papaya Salvietti. Es una historia bastante interesante, muy conocida en la ciudad de La Paz, en Bolivia sobre todo, y que también es una historia de nuestros hermanos latinoamericanos. O sea, estamos hablando de un hecho real, verídico, que ha pasado en Bolivia. ¿Ya? Tenemos muchas historias de duendes que hemos ido recopilando nosotros, pero no solo de duendes, ¿ya? Es que Bolivia es un país riquísimo en historias. Sí, Javier, vamos, antes de pasar a otros seres, ¿te parece si hacemos un par de minutos para el tema publicitario? Y vamos a volver con el origen divino o no divino de estos seres, tanto de los duendes como de las hadas o las sirenas, también hay los silfos. Volvamos para la segunda parte del programa con eso. ¿Te parece si hoy, en este momento, vamos por un pequeño refresco y permitimos que todos nuestros amigos que agradablemente nos están acompañando el día de hoy también se refresquen un par de minutos y volvemos? Perfecto, voy a estar atento. Queridos amigos, de vuelta, siendo 20 horas 31 minutos, momentos místicos. Les da nuevamente la cordial bienvenida. Estamos en la segunda parte de nuestro programa del día de hoy, con Javier Carlos Cordero Salas, desde la hermana República de Bolivia, hablando sobre el tema de la mitología. Es bastante interesante. Nosotros, y me incluyo en esto, como un neófito, en especial en Bolivia, hemos tenido muy poca información y agradezco sobremanera la presencia de Javier Carlos acá. Y habíamos hablado ya de qué son las sirenas, los duendes. Javier, explícanos un poco en la parte espiritual. ¿Cuál es el origen de ellos? La gente debe temerles, debe aceptarlos, debe contactarlos si los ven. ¿Cuál es la reacción y qué podríamos esperar de ellos? Bueno, muchos de estos seres mitológicos, las religiones, diferentes religiones, pues no las reconocen como tal, ¿no? Por ejemplo, si bien les hablo, por ejemplo, de los cristianos, si hablamos del concepto cristiano, para los cristianos los elfos, los duendes, las sirenas, son seres demoníacos, toditos son demonios, ya no hay una jerarquización, no hay una catalogación de seres, toditos están metidos en una bolsa y todos son demonios.
algunas culturas como los hindúes, los chinos, sobre todo los griegos, eran pues personas que los temían, incluso que han convivido con ellos, ¿ya? Es el caso, por ejemplo, de los centauros, del unicornio. Ya vemos series, por ejemplo, que hablan mucho ya de estos seres. Ya Homero no habla mucho de estos seres, incluso los viajes de Agamenón, ¿no? De Ulises, que nos hablan no solo de estos seres, de los cíclopes, nos hablan de los centauros, nos hablan de la medusa, nos hablan de diferentes seres con los que Ulises combatió, con los que Ulises peleó, si bien ayudados por dioses, porque los griegos tenían el concepto de que había pues muchos dioses, Zeus, ¿no? Hades y demás seres mitológicos que ellos estaban pues en el Olympus, ¿no? De donde ellos participaban, ¿no? Y recibían muchos de estos semidioses, porque hablamos ahí de semidioses, que recibían el apoyo de estos seres, pues, o sea, entonces, incluso se hablaba en la antigua Grecia de las arpías, ¿no? De estas aves con rostro humano que tenían el cuerpo, el rostro de una mujer, el cuerpo parte de una mujer y con el cuerpo de una ave. Entonces, todos estos seres, toda esta mitología ha ido perdurando en los tiempos, ¿ya? Si bien ahora ustedes saben que la ciencia, pues, siempre va a desconocer aquello, ¿no? Hasta que la ciencia es muy contundente, nos diga, tráigame a una sirena, tráigame a ver a un elfo, tráigame a una arpía, pero la ciencia no va a reconocer a esta mitología como una ciencia, sino como una pseudociencia, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hacemos es, pues, recabar, pues, las historias que se van reflejando en diferentes comunidades. Ya en la misma Santa Cruz, que es una ciudad muy moderna, por ejemplo, se habla, por ejemplo, se habla del del pata de cabras, el pata de cabras, que es uno de los seres también mitológicos, que apareció en una de las discotecas en Bolivia, en Santa Cruz, y que hipnotizó a una muchacha, que bailó con la muchacha, ¿no? Y posteriormente le llevó al baño y la muchacha apareció muerta, ya con su sangre esparcida. Entonces, nos habla de esta mitología que sucedió en la ciudad de Santa Cruz, un suceso que le atribuyen a un ser mitológico como es el pata de cabras, que también esa historia tengo entendida que se la conoce en Colombia, se la conoce también, hay historias del pata de cabras en Ecuador, en Perú. Entonces, muchas regiones pues tienen sus propias historias, sus propios seres mitológicos. Esto es variado. Ya hace momento les mostré mis publicaciones que he ido haciendo de los diferentes seres mitológicos. O sea, estamos hablando de una diversidad de seres, ¿no? Muchos seres, o sea, y bueno, pues ¿Tenían para ellos muchos. algún tipo de origen común, digamos? eh, Hay unas versiones en las que se habla de que, en especial, hablando de los seres mitológicos griegos, pueden haber sido extraterrestres que llegaron a poblar la Tierra y que, encantados por la belleza humana, procrearon nuevas razas con estos extraterrestres, provocando la llegada de los semidioses y de seres mitológicos. ¿Qué tan cierto podría ser este origen de estos seres? Bueno, si nos remontamos al tema extraterrestre, ya los primeros que han llegado a la Tierra fueron los Anunnakis. Ya estos Anunnakis, que eran seres altos y que muchos de ellos tenían pues características reptilianas, draconianas, y que los comparaban con los reptiles, ¿no? Incluso la civilización hindú o la civilización egipcia tiene pues muchos de estos seres mitológicos dentro de sus tumbas, de los escribas los dibujaban muchos a ellos, y los diferentes dioses con rostro de perro, ¿no? Rostro de buey, o sea, hay diferentes tipos, ¿no? Y ellos les rendían pues una pleitesía, ¿no?
están en sus jeroglíficos, están en sus pintados, ¿no? Se habla mucho, estoy hablando de una teoría de conspiración. Ustedes saben que cuando llegaron los Anunnaki, pues habían dos hermanos, Enki y Enlil. Uno de ellos era científico, cientista, y se dice que los Anunnakis empezaron pues a crear muchos experimentos con los primeros animales que encontraron a su llegada, ¿no? De ahí se habla de los dinosaurios, de estos animales ya extintos, que habrían sido experimento de los extraterrestres, ¿ya? Una versión quizás no tan bien descabellada, ¿no? Ustedes saben que actualmente, lamentablemente, la ciencia pues no tiene límites, ¿no? La ciencia se ha corroborado que han creado monstruitos, monstruos, que han hecho experimentos con cruces de razas de diferentes animalitos, y de estas razas pues han nacido las crías, pero con parte, digamos, hacían el cruce de un lobo con un perro, hacían el cruce, por decirle, de una vaca con otro animal. O sea, la ciencia también ha cometido pues atrocidades, y eso en nombre de Dios muchas veces, creyéndose que son dioses y que pueden manipular la genética, pueden manipular el ADN y que pueden hacer pues estos seres. Recientemente se han salido, ¿En qué por ejemplo, punto otros de esta híbridos. experimentación es que aparecen los seres mitológicos? Porque ellos no hablan de una experimentación más superficial, sino más bien de la unión de los seres extraterrestres con las humanas, y que de ahí parte los semidioses griegos, Claro, hablando de Hércules, eh, claro. y Pero aquí sucede un dato bien interesante, ¿no? Cuando hablamos de híbridos, ¿qué sucede? Que los griegos hablan, por ejemplo, de los centauros, ¿ya? El centauro fue el producto de la unión de la copulación del dios Zeus, por ejemplo, con una vaca muy hermosa que tenía una de las princesas o las reinas. Y de ahí se dice que nació el centauro, ¿no? Lo mismo sucede con otros seres, por ejemplo, los unicornios, ya Pegaso, ¿no? El que tiene su cuernito al medio, o el caballo alado que utilizaba Perseo, por ejemplo, para vencer a la Medusa, para vencer a la Hidra. Estamos hablando, por ejemplo, el caso de la Hidra, este ser que tenía 3 cabezas, ¿no? Y que nos cuenta la mitología que le quitaba una cabeza y crecía la otra cabeza, entonces tenía que quemar ambas cabezas para que su cabeza no se reproduciera, ¿no? Entonces, más nos reforzamos nosotros en la historia griega, porque los griegos son los que pues le dan muchos yalces y hablan muchísimo de diferentes seres mitológicos que según ellos han ido existiendo, ¿no? Desde la época de Atenas, de Grecia, ya de las guerras troyanas, ¿no? Entonces se dice que incluso en muchas de estas guerras troyanas han intervenido pues estos seres, ¿no? Los centauros se dice que han intervenido en ayuda, por ejemplo, de los griegos, ¿no? En muchas batallas. Entonces se habla mucho de estas leyendas que si remontamos la historia no podrían ser tales leyendas, sino una mitología real que ha existido, ¿no? Y que quizás muchos de estos seres han llegado a sobrevivir a nuestra actualidad, a nuestro tiempo actual, y que están pues escondidos en lugares estratégicos. El caso del monstruo Ness, por ejemplo, que está en el lago Ness, ¿no? Que se habla mucho, que muchos lo han visto al Ness, pero no hay una corroboración científica exacta que realmente existe el monstruo Ness. Entonces así nos va dando, pero en Bolivia sí tenemos datos verídicos de que, por ejemplo, en una ciudad muy cerca a Limani, ya se han encontrado osamentas de gigantes de 3, 4 metros. Eso nos corroboraría de que realmente han existido los gigantes, y que no es una mitología ni una leyenda como tal, sino es real. Estas osamentas, estas calaveras que han sido encontradas, pues son altísimos, son altas, ¿ya? Incluso se habla de que en la parte de Tarija, una ciudad muy cerca a San Lorenzo, hay un cementerio de gigantes, ¿ya? De estos seres que medirían más de 4 metros, 3 metros. Entonces estaríamos hablando realmente de lugares que tienen estas osamentas como testigos
reales de lo que pues se habla de la mitología. Por el lado del Imani, se habla de pequeñas ciudades que serían ciudades de duendes, o sea, casitas pequeñas con sus techos, sus puertitas, o sea, estamos hablando de lugares que vivirían estos duendes, ¿no? Entonces, no estamos hablando de una mitología fantasiosa, sino estaríamos hablando de una mitología real, pues que existe y que está presente en todos los países y en todas las ciudades. Bien, y ahora miramos por real, si asumimos que se cree en estos seres mitológicos, ¿cuál sería la interacción de ellos con los seres humanos? Es decir, ¿hay algún tipo de influencia cósmica, espiritual, física, material de ellos? ¿Pueden influir en las decisiones, en los sentimientos, en entornos de Bueno, yo creo que estos seres nos tienen miedo porque pues saben que si son cazados o sean atrapados, van a ir a caer a un museo, van a ir a caer a un centro de investigación científica, les van a ir a hacer diferentes análisis. Por eso estos seres considero que son esquivos, no se manifiestan mucho. Se manifiestan mucho cuando las personas son preparadas espiritualmente, en un grado de conciencia elevada. Ahí recién estos seres se dan a conocer y pues confían en estos seres de evolución pues evolutiva, de conciencia, ya porque los duendes, las hadas, las sirenas no se te van a presentar si eres tú o si una persona es destructiva, dañina, que hace daño, que mata, no. Estos seres se van a presentar ante seres evolucionados. Hay casos de que muchas de estas personas han sido contactadas con estos seres y han sido llevados a sus reinos, ya el caso de las sirenas. Muchas de estas personas que tenían una evolución elevadísima han sido llevados a sus ciudadelas de sirenas, de tritones, ya, o de duendes o de hadas, porque estos seres, si bien son seres mitológicos, pero de dimensiones superiores, elevadas, pues dominan las dimensiones, pues ellos dominan los portales y acceden a estos portales. Y es por eso que también cuando se ven en peligro desaparecen utilizando estos portales. Estamos hablando pues de seres muy evolucionados, con mucha decepción, ya con mucha sabiduría. Yo estoy convencido de que en el mundo todavía existen estos seres y que no está la mitología como tal. Están presentes en nuestro planeta, están presentes en nuestra civilización, pero como lo dije al principio, y como dice, momentos místicos, hay que ver, hay que estar preparadas evolutivamente y místicamente, ¿ya? Y eso que nos ayuda con el yoga, con la meditación, ya con la preparación para poder tener pues un contacto con estos seres de cerca, ¿ya? Muchos de estos seres incluso han hecho milagros. ¿Ya? El caso, por ejemplo, de hadas, que han sanado a gente enferma, ya que duendes han ayudado a personas a ser exitosas, que duendes han ayudado a las personas a conducirse por el camino del bien, y que de alguna forma les han hecho famosos, sin tener que recurrir a ningún tipo de magia o de brujería, por ejemplo. Pero, como les digo, depende también de la evolución que tengamos como seres humanos, ¿ya? La Bueno, percepción que tengamos. a nivel de nuestras creencias ancestrales, hay varias corrientes en las que se habla de que cada uno de ellos tiene funciones, que son guardianes de bosques, guardianes de la naturaleza, guardianes de animales, de lagos, de ríos, y que cuidan ciertas porciones de la naturaleza. De la misma forma, lo hacen en las ciudades y eso. Pero dijiste algo muy importante, que es la posibilidad de que ellos tengan una relación directa con seres extraterrestres o que vengan de dimensiones diferentes. Queridos amigos, el tiempo se nos viene encima. Estamos prácticamente cerrando el programa, pero la buena noticia que les tengo es que con Javier Carlos volveremos a vernos el próximo domingo a esta misma hora para una segunda parte donde ya analizaremos y entraremos directamente en el tema OVNI y la parte paranormal, enlazando con esta última conclusión que nos queda
de los seres mitológicos y su posible origen extraterrestre. Javier Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero dejarte en un par de palabras que te despidas de nuestra audiencia hasta el próximo viernes. Claro que sí. Bueno, quiero agradecer a Momentos Místicos, quiero agradecerte a ti por la invitación, quiero mandar saludos a todo Ecuador, a toda Latinoamérica, a todo el mundo a través de tu señal. Y bueno, decirles que estamos acá a las órdenes para compartir las investigaciones que hacemos nosotros en Bolivia, ya de diferentes campos y de las historias también que hay en Bolivia, ¿no? Que es un país que tiene muchas historias, ya muchas leyendas, mucho misticismo, ¿no? Recientemente estábamos celebrando, por ejemplo, la festividad de Todos Santos, que es una historia que tiene relación con la cosmovisión andina, por ejemplo, ¿no? Con los antiguos achachilas, los antiguos apus. Se habla de estos seres mitológicos, los achachilas que viven en los nevados, los apus que viven en los nevados. Entonces, esto es pues muy grande, es una historia que tenemos y que nos han ido heredando también nuestros abuelos, ya, y bueno, que se ha quedado, ¿no? Y vamos conociendo a través de ellos también estas historias, estos relatos, pues que son interesantes, que nosotros lo vamos investigando también como investigadores, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Entonces nos queda perfecto vernos el próximo domingo aquí en Momentos Místicos a las 20 horas. Mientras tanto, no dejamos de agradecer nuevamente a todos ustedes, nuestros queridos colegas que nos retransmiten, sí, la coalición de medios digitales IQ Comunicaciones, también a Radio Citizen 593, la Unisur desde Bolivia, quien tenemos hoy a un gran representante acá. También al Grupo Constructor Social, a Juntos, Organización Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Tu Ciudad, Publicarte al Día desde la ciudad sureña de Loja, en Ecuador, la Red Joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen Cuenta y Voces de Milano en Italia, quienes han lanzado nuestra señal al mundo. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a Evolución RFG Radio Online y a ustedes, mis queridos amigos, un abrazo por habernos recibido esta noche y que tengan una excelente semana, que el inicio del mes de noviembre sea bendecido y hermoso. Nos estaremos viendo el próximo domingo, 20 horas. Muchísimas gracias. Gracias.